Buenos días a todos, bienvenidos al curso de las normas NRD2. Agradecemos al doctor Maldonado por acompañarnos el día de hoy y lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy pues vamos a continuar con la cuarta sesión de las 5 que tenemos programadas. Les voy a compartir en este momento entonces la presentación. Entonces el día de hoy vamos a continuar viendo algunos detallitos de los diferentes proyectos que se pueden presentar, como son el tema de los asientos fijos y luego el tema de la iluminación y la señalización en los proyectos. Y luego vamos a dedicarle un poco de tiempo a ver algunas herramientas que nos proporciona Conred para hacer este análisis o la evaluación de los proyectos y entrar ya a un ejemplo práctico para ir viendo cómo realmente se aplica toda esta teoría que hemos estado viendo estos días, cómo se traslada lo que está escrito en la norma y se pone en práctica para ir haciendo los diferentes cálculos matemáticos y las diferentes aplicaciones que tenemos que cumplir dentro de esta normativa. Entonces vamos a empezar a ver ya los últimos puntos de lo que es en sí el texto de la norma, y como siempre vamos a hacer esa comparación entre lo que estaba establecido en la versión 2014 de la NRD2 y lo que acaba de ser aprobado el 22 de diciembre del año pasado, del 2025. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el tema de asientos fijos, y para eso tenemos que retroceder un poquito a lo que ya habíamos visto de cómo determinamos la carga de ocupación en ambientes donde tenemos precisamente esta característica específica de asientos fijos. Entonces, para una serie de ambientes donde tenemos asientos fijos, la versión anterior indicaba que para áreas con asientos fijos la carga de ocupación será determinada por el número de asientos fijos instalados. Entonces, por ejemplo, tenemos una sala de cine que tiene 125 butacas, pues esa será la carga de ocupación. Y nos limitaba que el ancho requerido de los pasillos entre asientos fijos no podrá ser utilizado para ningún otro propósito. Es decir, que no se deberían de poner sillas adicionales o gente de parada o sentada en estos corredores, sino realmente el número de butacas o de asientos fijos es el número máximo de personas que pueden estar en ese ambiente. Y también nos indicaba la norma en esa oportunidad que cuando se utilizan bancas, ¿verdad? Para áreas con bancas fijas, la carga de ocupación no será menor a una persona por cada 45 centímetros de banca. Y finalmente, en la 2014 teníamos un caso muy particular, que es cuando se utilizan cabinas en áreas de comida, y que ahí la carga de ocupación iba a ser una persona por cada 60 centímetros de cabina. Recordemos que entonces lo que yo les tengo resaltado en rojo es porque fue eliminado de la norma. Y entonces en la 2025 dejan básicamente la misma definición, que la carga de ocupación es el número de asientos fijos, y que para el caso con bancas fijas la carga de ocupación no será menor a una persona por 45 centímetros de banca. Y entonces se eliminan este caso específico que se da, por ejemplo, en restaurantes o en food courts o en áreas donde es muy usual tener ese tipo de asientos. Eso queda eliminado de la 2025. Entonces, siempre seguimos
con el concepto anterior de que esa carga de ocupación es la base para los cálculos que nosotros tenemos que realizar. Y entonces los pasillos que están, en este caso, dentro de auditorios, teatros, aulas y otros ambientes con asientos fijos, van a depender su diseño de la carga de ocupación. Y aquí es importante, ¿verdad?, de la parte de asientos fijos que utilicen el pasillo en consideración. Y eso pues lo dejan igual en la 2025, que los anchos libres de los pasillos pues van a ser calculados en función de la carga de ocupación de los asientos fijos que utilicen ese pasillo en particular. Luego, en la 2014 lo calculaban de la siguiente manera: el ancho libre del pasillo expresado en centímetros no será menor a la carga de ocupación que utiliza el pasillo multiplicada por 0.76 para pasillos con pendientes superiores al 12.5% o multiplicada por 0.51 para pasillos con pendientes inferiores al 12.5%. Y en la 2025 pues se queda idéntico. El ancho de los pasillos queda con 0.76 cuando la pendiente es superior a 12.5%. Y aquí lo vamos a hablar un poquito más adelante, cómo se puede dar que tengamos pasillos con pendientes mayores de 12.5%. Y cuando la pendiente es menor al 12.5%, la carga de ocupación es el ancho del pasillo, siempre en centímetros, es la carga de ocupación multiplicada por 0.51. Nuevamente, desafortunadamente en la versión 2025 ya no mencionan las unidades, pero es importante, ¿verdad?, de que esta fórmula da un resultado en centímetros. Luego, en la 2014, indicaba que cuando dos pasillos convergen en uno solo, el ancho mínimo no será inferior a la suma de los dos anchos originales. Esto se da, por ejemplo, cuando tenemos varios pasillos que se juntan en uno para la salida o para las salidas. Entonces ahí el ancho mínimo pues se convierte en la suma de los originales. Y luego en la 2014 fijaban una serie de valores mínimos que fueron prácticamente eliminados todos de la versión 2025 y sustituidos en algunos casos por otros valores. Entonces nos vamos a concentrar en los anchos mínimos que establece ahora la norma en su versión 2025 y dice que para pasillos con gradas y con asientos en un solo lado, el ancho libre debe tener como mínimo 110 centímetros. Y cuando el pasillo esté dividido por pasamanos, el ancho mínimo deberá ser de 90 centímetros. Solo que aquí hay que aclarar, ¿verdad? Tal vez no queda claro en la redacción de la 2025. Esto es 90 centímetros de cada lado del pasamanos que divide el corredor. Y en pasillos con rampas o planos, el ancho mínimo debe ser de 110 centímetros. Entonces cambian los valores con respecto a lo que tenían anteriormente y pues dejan entonces algunas cosas que se eliminaron que tal vez era importante, ¿verdad? Por ejemplo, en la versión 2014 explícitamente indicaban que las rampas en los pasillos no tendrán una pendiente superior al 12.5%. Entonces, ¿eso qué quiere decir si no podemos tener rampas mayores del 12.5%? Pero voy a regresar a la diapositiva anterior. Hay una fórmula explícita, ¿verdad?, cuando la pendiente es mayor de 12.5%. Y esto es porque entonces son pasillos que no son rampas, sino son de aquellos que tienen tipo gradas, como vemos en muchos auditorios o en salas de cine o en aulas,
¿verdad? Donde los pasillos realmente son gradas y no tanto rampas. Entonces, esa mención no está en la versión 2025, pero esa era la intención original de la norma, de tener esos dos valores. De todas maneras, creo que vale la pena, ¿verdad? No poner, aunque la norma no lo dice explícitamente, no poner rampas de pendiente superior al 12.5, sino ahí sustituirlas con gradas. Luego, hay una serie de características específicas que tienen que tener los asientos fijos en sí, y entonces en la versión 2014 la dejan más o menos igual en la versión 2025, y aquí pues ponen que el espacio libre mínimo entre filas de asientos debe ser de la siguiente forma, y entonces son 30 centímetros para filas con 14 o menos asientos, y luego esos 30 centímetros más 0.76 centímetros por cada asiento adicional, hasta llegar a un máximo de 56 centímetros. Entonces esto lo copian directamente de la norma anterior, y luego dejan que el espacio libre entre filas de asientos es la distancia horizontal libre entre el respaldo del asiento de la fila de enfrente y la proyección más cercana de la fila. Y en caso se utilicen asientos retráctiles, la distancia libre debe ser medida con los asientos desplegados. Aquí cambia un poquito la redacción. En la norma anterior se refería cuando son asientos automáticos, la distancia puede ser medida con los asientos subidos. Y cuando los asientos no son automáticos, la distancia libre debe ser medida con los asientos abajo. Creo que han ido a algunas salas de cine donde se da precisamente para ahorrar espacio esa facilidad de poder abatir o doblar el asiento, y la norma anterior sí permitía una reducción del ancho libre, porque se contaba con el asiento subido. Sin embargo, la nueva versión cambia todo eso, y el resultado es que aunque instalen asientos con ese mecanismo de subir automáticamente los asientos, pues no les va a resultar en un ahorro de espacio, porque de todas maneras van a tener que dejar la misma distancia que estaba prevista anteriormente. Luego, en el tema de iluminación de salidas de emergencia, pues básicamente queda igual nuevamente con respecto a la versión 2014, y lo único es de que eliminan una serie de elementos relativos con la iluminación. Entonces, como queda en la versión 2025, es que las salidas de emergencia, incluyendo los corredores, las rampas y las gradas, deben estar iluminadas siempre que el edificio esté ocupado, y la intensidad mínima de la iluminación medida al nivel del piso debe ser de 10.76 lux. Y para edificios con una carga de ocupación de 100 o más personas, la iluminación en salidas de emergencia debe contar con una fuente alterna de energía, la cual debe activarse automáticamente en el caso que falle la fuente principal. Aquí eliminan una explicación que daban en la versión 2014, que la fuente alterna podrá ser un banco de baterías o un generador de energía de emergencia. Entonces aquí simplemente lo dejan abierto. Lo importante es que cuando hay una carga de ocupación de 100 o más, de todas maneras se mantiene el requisito de que exista una fuente alterna de energía y que se active automáticamente en caso de que falle la fuente principal. Donde hay también ahora un poco de cambio
con respecto a la anterior norma es a la rotulación de salidas de emergencia y rutas de evacuación. En la versión actual queda muy simple. Dice, deben rotularse las salidas de emergencia. Esta rotulación debe contar con iluminación íntima o externa mínima de 53.82 lux o ser de tipo autoluminiscente. Y los rótulos deben ser de material no combustible y estar asegurados a la pared o mampostería. Entonces, aquí realmente extienden lo que estaba en la 2014. En la 2014 la rotulación era obligatoria únicamente cuando se tenían 2 o más salidas de emergencia. Esto queda eliminado y entonces ahora, aunque tengan una sola salida, esta tiene que estar rotulada. La otra cosa que eliminan de aquí con respecto a la 2014 es que tenía que haber un mínimo de 2 lámparas o focos cuando la iluminación era interna o externa. Y ese requisito lo eliminan de acá. Y algo muy importante es que aquí dejan que la iluminación total es de 53.82 lux. Mientras que en la norma anterior decía que cada foco debía tener la capacidad de 53.82 lux. Y esto se debe al caso en que se pudiera quemar uno de estos focos o fallar uno de estos focos, que siempre estuviera uno funcionando con la misma intensidad. La otra cosa que eliminan con respecto a la 2014 es que la energía de uno de los focos será de fuente principal de energía y la energía del segundo foco será proporcionada por baterías o por un generador de energía de emergencia. Y luego eliminaron la definición de cómo deben de ser construidas las señales, ¿verdad? Eliminaron la parte que podían ser de metal o de otro material aprobado, que sea no combustible y que debe estar anclado de forma segura por medio de pernos o tornillos de expansión y preferentemente, ¿verdad?, sobre paredes de concreto o mampostería. Y en el caso de anclarse a superficies combustibles o divisiones internas, estas deberán protegerse contra el fuego. Entonces eliminaron ese requisito de protección contra incendios en la pared o en el lugar donde se van a fijar los rótulos. Y eliminaron una serie de otros requisitos que estaban en la versión 2014 que ya no aparecen, ya no figuran en la versión 2025. Por ejemplo, en la 2014 decía que la instalación de señales portátiles se acepta con fines temporales o configuraciones de estructura que provean estabilidad de duración en la instalación por el plazo que la autoridad competente establezca. Y no era necesario señalizar en algunos casos, como las puertas principales exteriores que sean claramente identificables y en ambientes individuales, en dormitorios individuales. Los puntos de reunión y zonas seguras internas deberán señalizarse. Y la rotulación básica se incluye en los anexos de esta norma. Entonces, toda esta referencia queda eliminada de la 2025. Y lo que sí incluyen es lo que estaba en la 2014 como un anexo sobre las dimensiones de rótulos de señalización, con algunas modificaciones. Entonces, el tamaño de nuestra señalización se define por una superficie mínima o un tamaño mínimo que tienen que tener, que es función de la distancia de visualización. Ahora, en la fórmula que se daba en la versión 2014, solo había que tener cuidado a este asterisco, ¿verdad? Porque la fórmula para la superficie mínima requiere que la L, o sea, la distancia de visualización, esté expresada en centímetros. Y aquí en la tabla
puede generar un poco de confusión. La distancia de visualización está dada en 5 metros. Sin embargo, para el cálculo, si ustedes agarran 5 metros y lo convierten a 500 centímetros y lo aplican aquí en esta fórmula, pues les va a dar cabal 125 centímetros cuadrados cuando la distancia de visualización es de 5 metros. Y entonces pueden aplicar esa fórmula para cualquier distancia de visualización, aunque no esté explícitamente incluida aquí en la tabla de la versión 2014. Aunque en la versión 2025 no incluyen esta fórmula de cómo se determina la superficie mínima de la señalización en función de la distancia de visualización, si ustedes comparan, son exactamente los mismos valores que se tienen, solo que ahora en la versión anterior las señalizaciones podían ser cuadradas o podrían ser rectangulares con una base de 1.5 de altura de base a una altura de 1. Y tenía la fórmula para otros tipos, por ejemplo, señales en forma circular o en forma triangular, mientras que ahora es importante fijarse que en la versión 2025 obligatoriamente todos los rótulos de toda la señalización que se pone en la estructura tiene obligatoriamente que ser cuadrada. Por alguna razón extraña, incluyeron ellos en la 2025 lo del rótulo de carga de ocupación, pero si se recordarán, borraron el artículo del rótulo de carga de ocupación de la 2025. Entonces, ese artículo quedó eliminado de la 2025, pero por alguna razón lo dejaron aquí en este cuadro. Y aclaran, ¿verdad?, que para efectos de la presente norma, las señales son de forma cuadrada y se refieren a las citadas en la Guía para Señalización de Ambientes de la Secretaría Ejecutiva de Conred, mientras que rótulo se refiere a la indicación de ocupación máxima y es de forma rectangular. Entonces, este es el que quedó eliminado, ¿verdad?, porque ya no hay ninguna definición. Si se recordarán, en la 2014 incluso había una ilustración de cómo debería de quedar, y de hecho está en la guía de la señalización de ambientes, pero ya en el texto completo de la 2025 lo eliminaron. Pero bueno, no es realmente algo que nos tenga que preocupar. Lo importante es que mantienen para la señalización, que ahora debe ser cuadrada, estas mismas dimensiones. Y como les decía, si miran para cualquier distancia de visualización, por ejemplo 50 metros, en cuadrado por lado debe de ser de 111.8 centímetros, que era la misma dimensión que se tenía en la versión 2014. Entonces lo dejaron. Y pueden entonces, si se les facilita para otras distancias de visualización que no estén contempladas en esta tabla, utilizar la fórmula que está implícita en este cuadro, pero que la tienen aquí como referencia en la versión 2014. Entonces, esto es muy importante porque sí, efectivamente, debemos de velar porque la señalización tenga las dimensiones apropiadas en función de cuál es la distancia máxima desde la que se tiene que poder ver la señalización. Y entonces, bueno, ya les voy a mencionar un poquito más de esto en un momentito. Entonces, vamos a pasar a ver ya aspectos prácticos de cómo se hacen esos cálculos. Y lo primero que vamos a ver son una serie de herramientas y de manuales que nos proporciona Conred. Todas estas herramientas y manuales que proporciona Conred directamente están en la página web de Conred, que la pueden descargar de aquí, de esta
de esta dirección URL, que es conred.gov.gt diagonal NRD-2. Entonces aquí pueden ir ustedes a la página web de Conred y descargar estos elementos, como son el manual de uso de la NRD2, la guía de señalización, el formato de evaluación, y este que les estoy poniendo yo aquí, formato obras nuevas y existentes antiguo, ya no está en la página web de Conred, pero de todas maneras, todos estos documentos y hojas de cálculo se las he subido a la plataforma, al campus virtual que tienen ustedes acceso para este curso, y entonces aquí pueden encontrar todos estos elementos. Entonces, vamos a ver el manual de uso de la NRD2, y es un documento que no ha sido actualizado. Estos documentos yo los descargué el día de ayer, o sea que estos que les estoy enseñando ahorita son los que todavía están en la página web de Conred, por lo menos hasta el día de ayer. Como pueden ver, este manual es del 2017, pero tiene algunos elementos interesantes. No está actualizado como les indicaba, entonces van a tener que adaptarlo ustedes mismos para que cumpla con lo que está ahora establecido en la versión 2025, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la autoridad competente, pues ya vimos que eso cambió, ahora son las municipalidades de Guatemala. Hay algunas modificaciones que están, pero lo interesante es que sí se mantienen algunos de los conceptos básicos, fundamentales de los que hemos venido hablando, ¿verdad? Por ejemplo, la fórmula para el cálculo de la carga de ocupación máxima, pues sigue siendo el mismo, ¿verdad? De el área en metros cuadrados dividido el uso, que está en la tabla 1. Y entonces, pues dan algunos ejemplos ellos aquí de cómo se calcula. Desafortunadamente, como no está actualizada este documento, no sabemos todavía cómo van a aplicar lo que mencionábamos de restarle del área total, el área que ocupa el mobiliario. Eso todavía no ha sido publicado por Conred. Tiene algunas cosas interesantes, como lo que estábamos hablando cabal ahora del tema de los asientos fijos. Y tiene algunas otras cosas que son, a mi criterio, bastante importantes que tenemos que considerar. Por ejemplo, bueno, lo que habíamos mencionado del rótulo de carga de ocupación máxima que ha desaparecido del texto de la NRD2 en la versión última que han publicado, pero los conceptos se mantienen más o menos similares, ¿verdad? Aquí sí tengan cuidado porque cambió, ¿verdad? Porque ahora en la versión 2025 le agregaron el 25% del que está abajo todavía. O sea que habría que agregarle otro sótano más, el 25%, como lo vimos cuando tratamos este tema. O sea que no se confíen al 100% de lo que está en este manual de aplicación de la NRD2, porque, repito, no ha sido actualizado, pero sí les va dando los conceptos generales, ¿verdad? De cómo se van calculando las cargas de ocupación
cómo se va haciendo la carga de ocupación acumulada y cómo eso permite entonces ir haciendo los diferentes cálculos. Como les decía, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Porque ahora, como está establecido la norma en la versión 2025, ya la carga de ocupación acumulada solo aplica al nivel de salida, ya no se calcula en los otros niveles y se incluye un 25% adicional del otro nivel inferior después del primer nivel que esté abajo cuando sale a través pues de este mismo nivel. Luego ellos van mencionando algunos aspectos importantes que los vamos a ver tal vez en una forma más práctica en unos minutos, ¿verdad? Pero es necesario mantener el número de salidas de emergencia como se establece en la norma. Y entonces, si por ejemplo el nivel 5, que tiene aquí 550 personas y requiere 3 salidas, va a mandar, aunque por ejemplo el nivel 1, que tiene 382 personas, solo requeriría 2 salidas, o el nivel 2. Hay una pregunta, perdón. ¿No? No hay consultas. Bueno. Pero entonces, si por ejemplo aquí en el nivel 5 se requieren 550 personas, pues eso se tiene que mantener en todo el edificio, aunque la norma dice que es hasta el nivel de salida, ¿verdad? No habría necesidad de mantener las 3 salidas en el sótano, porque estas personas van a salir en el nivel 1. Bueno, tiene también algunas otras cosas interesantes este manual, como por ejemplo la visualización de cómo se determina otra de las características muy importantes, que es la diagonal mayor, ¿verdad? Y entonces cuando hay al menos 2 salidas, deben de estar separadas por una distancia no menor a la mitad de la distancia de la diagonal mayor del edificio. Entonces, pues cuando es una planta rectangular, pues encontrar la diagonal mayor es relativamente fácil, pero para otras formas, pues hay que buscar, hay que jugar, ¿verdad? ¿Cuál podría ser la diagonal mayor? Y entonces debe ser realmente la mayor distancia que encontremos a lo largo de la planta. Y entonces esto se aplica también para ambientes que requieran 2 o más salidas. También cada uno de los ambientes o cada uno de los sectores se le debe determinar su propia diagonal mayor. Y esto pues está ilustrado aquí en este manual. Luego, esto también ya cambió. Recuérdense que no está de esa manera establecido, porque estas distancias de recorrido máximo eran anteriormente a la salida y ahora están definidas en la versión 2025 hasta el punto de reunión. Y bueno, pues hay una serie de ilustraciones. Este es un documento interesante que ustedes tienen a su disposición. Entonces ese es el manual de uso de la NRD2, que como les indico, yo se los he subido a la plataforma para que lo puedan descargar de ahí, o también lo pueden descargar desde la página web de Conred. El otro documento que está incluido dentro de las herramientas que proporciona Conred es la guía de señalización. Nuevamente, la guía de señalización tampoco está actualizada. La que tienen ellos en uso, me imagino que eventualmente ellos la van a revisar y actualizar. En este caso es la del año 2019.
Pero básicamente lo que hace es darle algunos elementos importantes sobre cómo se deben de colocar y en dónde se deben de colocar las señales, ¿verdad? Les indican cuáles son los diferentes elementos de la señalización, los componentes, en este caso la geometría que deben de tener la señalización, definen los colores que se deben de utilizar para la señalización, algunos componentes adicionales y aspectos que, recuérdense, ahora ya no están permitidos en la 2025, en la versión 2025. Ahora todas las señales tienen que ser cuadradas, ya no se permiten señalización rectangular. Perdón, ¿hay alguna pregunta? A lo de los 5.000, si quieren. ¿No? Bueno, les repiten aquí en el manual esta fórmula que les hablamos, donde es importante, ¿verdad?, que esta distancia L de esta fórmula está expresada en centímetros. Y el resultado de la fórmula es la superficie mínima expresada en centímetros cuadrados. Y les repiten algunos elementos que están ahí y una descripción de la diferente señalización que se puede utilizar en sus proyectos. Entonces, este es el manual de la señalización que está, lo pueden descargar de la página web de Conred, pero como les digo, está también en la plataforma de la universidad, donde les he subido todo este material. Y luego, otra herramienta que les están proporcionando y que la pueden descargar de la página web de Conred es el formato de evaluación. Este formato de evaluación tampoco ha sido actualizado y lo que les dan en Conred es una hoja de cálculo en formato Excel. Realmente tiene algunas fórmulas, bueno, realmente tiene una fórmula incluida este formato de evaluación. No ha sido actualizado, es decir, que si ustedes aquí buscan los diferentes usos, están los usos que están en la tabla 1 de la versión 2014. No ha sido actualizado para que incluya los usos que agregaron a la versión 2025 de la NRD2, pero básicamente es una hoja de cálculo muy, muy sencilla donde ustedes pueden venir e ir modelando su proyecto. Entonces, por ejemplo, ponen el sector, ¿verdad? Por ejemplo, oficinas, le ponen el área en metros cuadrados y escogen el uso que desafortunadamente por alguna razón no lo pusieron en orden alfabético. Es un poquito más difícil utilizar y entonces aquí pues ya la hoja de cálculo les va a ir dando la carga de ocupación. Y entonces, pues es una herramienta muy básica la que les está proporcionando Conred, ¿verdad? Y entonces ya les hace la suma de la carga de ocupación total para todo el nivel. Y pues tiene algunas cosas interesantes, ¿verdad? Por ejemplo,
Oh, perdón. Vamos a poner aquí una bodega de 20 metros cuadrados y entonces vamos a buscar aquí. Bodegas. Y entonces viene y ya les redondea el resultado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si ustedes utilizaran el 45 dividido los 100, perdón, los 20 metros cuadrados dividido por el factor que es de 45, entonces les sale menos de 1, pero aquí ya la fórmula que utiliza la hoja que les da Conred, pues les redondea esto al valor de 1. Entonces es una hoja de cálculo muy sencilla que pueden descargar de la página web de Conred y que les da pues alguna facilidad. Tiene una pestaña para la carga de ocupación. Tiene en este caso 4 niveles, pero pueden agregar más niveles ustedes o eliminar niveles de esta hoja de cálculo para acomodarse a lo que tenga su proyecto. Y luego tiene otra pestaña para puertas, donde tiene el nivel, la identificación de la puerta, qué tipo de puerta es, si es de pivote, bisagras, corrediza, etcétera. Y para que ustedes puedan poner el ancho de la puerta. Como se dan cuenta, no hace ninguna revisión del cumplimiento de la norma, es simplemente una hoja de cálculo donde uno va ingresando los valores para presentarlo en forma resumida como parte de su expediente, ¿verdad? Y ustedes pueden ir definiendo diferentes elementos, pero es una de las herramientas que ustedes tienen a su disposición y que definitivamente la pueden utilizar. Y de hecho, en este caso, pues es un requisito de Conred. Sin embargo, yo les mencionaba que también les agregué otra hoja de cálculo en la plataforma virtual, que es el formato de obras nuevas y existentes antiguo. O sea, este ya no lo encuentran en la página web de Conred y pues ya no se los aceptaría Conred porque este es otro formato anterior, pero se los incluí porque este tiene un poco más de pestañas. Tiene esta que no es la versión que esta no la pueden utilizar. Hay una nueva versión de la información general que hay que descargar de la página de Conred, pero esto lo vamos a ver en la próxima sesión. Permítanme un segundito. Perdón, ahorita estoy con ustedes en un segundito.
Disculpas, ya estoy de regreso. Entonces les decía que tiene también una hoja de cálculo aquí con una pestaña para el mismo tema de la carga de ocupación, pero tenía también otras pestañas como el tema de la definición de salidas de emergencia con las distancias en línea recta a las salidas de emergencia, una pestaña de puertas, una pestaña para lo que son las gradas, donde pueden ir poniendo el ancho, la huella, la contrahuella, la distancia vertical entre descansos y una serie de elementos para las gradas. También tenía otra para las rampas, otra pestaña para el tema de asientos fijos y otra pestaña más para el tema de señalización. Entonces esta es un poquito más completa para los que quieran tener esta herramienta para ir haciendo los diferentes cálculos y la evaluación de sus proyectos. Entonces esta, les repito que no es la vigente, esta es la anterior, pero de todas maneras se las dejé en la plataforma para que la pudieran tener a disposición. Entonces, vamos a continuar con la aplicación de cómo vamos a ir haciendo los diferentes cálculos y cómo vamos a ir modelando nuestros proyectos para ver si cumple o no cumple con la normativa. Entonces ya vamos a ir pasando a una parte más práctica. Y entonces se recuerdan que también tienen a su disposición, además de las hojas de cálculo de Conred que les dejé en la plataforma, la posibilidad de trabajarlo con el software del asistente NRD2. Para los que todavía no lo han hecho, todavía pueden solicitar su usuario gratuito, escaneando este código QR para hacer la solicitud de su usuario y poder entrar al asistente. Entonces, habíamos hablado en alguna de nuestras sesiones sobre la manera en que debemos de ir modelando nuestros proyectos para poder ir haciendo la evaluación del cumplimiento de los proyectos en todos los diferentes aspectos que están regulados por la norma. Entonces, les dije que cada uno de ustedes debería de escoger un proyecto de un tamaño manejable, no demasiado pequeño, pero tampoco muy complejo, porque la idea es ir haciendo una práctica, ir viendo cómo se aplican los diferentes conceptos que están incluidos en la NRD2. Aquí yo les voy a ir ilustrando parte de cómo vamos a revisar este proyecto, pero obviamente no lo vamos a revisar todo porque es un proyecto pues bastante grande, inventado totalmente, es ficticio, no es un proyecto real. Entonces, desafortunadamente no tenemos detallados del proyecto, pero sí vamos a ir poniendo los detalles para que vayamos viendo cómo lo podemos ir modelando y cómo lo podemos ir revisando. Pero creo que es un proyecto que ilustra los diferentes componentes y los diferentes aspectos de lo que se tiene que revisar con la NRD2. Entonces les decía que en este ejemplo va a ser un edificio para uso comercial con 2 torres de apartamentos que tiene 4 sótanos con estacionamientos, 3 niveles comerciales que ocupan toda la huella del proyecto y 2 torres de apartamentos, una torre de 22 niveles y una torre de 20 niveles, y que tiene una característica que es relativamente común en Guatemala, de poner áreas sociales en los últimos niveles del proyecto,
Y en este ejemplo, solo a forma de ilustración, pues va a haber un restaurante en el último nivel de la Torre 1. Entonces, la idea de este proyecto es simplemente poder ir aplicando y haciendo los cálculos para que veamos cómo podemos verificar el cumplimiento de los diferentes aspectos de la normativa. Y entonces, vamos a ver que en este proyecto de ejemplo, cada uno de los sótanos solo va a tener un sector, que es un sector de estacionamientos, que en este caso tiene una diagonal mayor de 125 metros, y en total el área de estacionamientos va a ser de 1.800 metros cuadrados, como les decía, que ocupa una diagonal mayor de 125 metros, pero además va a tener 2 vestíbulos, donde van a encontrarse las gradas y los elevadores del proyecto. Entonces, estos vestíbulos para gradas y elevadores van a ocupar 20 metros cuadrados cada uno. Y luego, el primer nivel de comercios va a estar dividido en 2 sectores. Un sector comercial, va a estar dividido en 3 sectores. Un sector comercial con una diagonal mayor de 125 metros. Y en este sector de comercios va a haber una tienda ancla de 1.400 metros cuadrados que tiene una diagonal mayor de 60 metros. 8 locales comerciales de 40 metros cada uno y 2 restaurantes de 80 metros cuadrados cada uno. Y además vamos a tener 2 sectores de apartamentos, uno en la Torre 1 y otro en la Torre 2, que tienen una diagonal mayor de 10 metros, que básicamente son la recepción para el área de apartamentos, ¿verdad? Que va a tener una recepción de 20 metros cuadrados y un subvestíbulo para el acceso a sus gradas y a los elevadores que van a subir a los apartamentos, ¿verdad? Y en este caso, pues el vestíbulo es de 15 metros cuadrados, más pues lo que ocupen las gradas, las rampas, los elevadores y los diferentes elementos que tiene. Como les decía, esto es solo para que vayamos viendo algo de los elementos que se van a ir utilizando y que van a estar incluidos en el proyecto. Entonces, solo quiero ver... bueno, sí. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto? ¿Cómo vamos a transformar este proyecto que nosotros tenemos en un modelo que nos permita hacer los diferentes cálculos que requiere la NRD2 y cómo podemos verificar que esos cálculos o los resultados de los valores que estamos teniendo en el proyecto, si cumplen o no cumplen con lo que está establecido en la normativa. Entonces, les decía que nosotros vamos a modelar el proyecto y lo vamos a dividir en los diferentes elementos o en los diferentes componentes que va a tener el proyecto. Y obviamente el elemento más pequeño pues son cada uno de los ambientes que forman el proyecto. Entonces el proyecto va a tener apartamentos, va a tener oficinas, va a tener comercios, va a tener el restaurante, va a tener el área de estacionamientos, va a tener los vestíbulos, va a tener pues una gran cantidad de ambientes. Pero estos ambientes los vamos a tener que ir ordenando, los vamos a tener que ir organizando para que podamos ir aplicando en una forma lógica todos los regulaciones o todo lo que está incluido en la NRD2. Entonces, estos ambientes los vamos a ir agrupando en sectores y entonces la característica del sector es que son básicamente elementos relativamente autocontenidos. Por ejemplo, les daba el caso de un centro comercial que tiene locales comerciales, pero que puede tener un área de cines.
Y normalmente el área de cines tiene su propia entrada y sus propias salidas. Entonces, el área donde van a estar las 4, 5 o 6 salas de cines, donde va a estar la venta de alimentos, que va a tener sus propios servicios sanitarios y todo, pues sería un sector. Y el área donde está el resto de los comercios, pues podría ser otro sector. Y el área donde está el food court, los restaurantes, la comida, pues podría ser otro sector. Y entonces, obviamente, lo que va a mandar la separación en los sectores es si está con una o unas únicas 2, 3 entradas, pero que son específicas solo para ese sector y que no se aplican a todo el proyecto. Y luego estos sectores, pues obviamente van a estar ubicados en niveles. Entonces, en un nivel podemos tener las salas de cine más comercios, y en otro nivel podemos tener el food court y el más comercios, y en otro nivel los estacionamientos, y en otro nivel lo que son las oficinas o los apartamentos. Entonces, vamos a ir, ¿verdad?, de ambientes que están adentro de los sectores que están adentro de los niveles, y obviamente estos conjuntos de niveles pues van a formar parte del edificio, y el edificio pues va a formar parte del conjunto del proyecto. Entonces, la forma básica es el conjunto, y al conjunto le vamos a ir agregando edificios, y a cada edificio pues le vamos a ir definiendo los niveles que tiene, y a cada nivel lo vamos a dividir en uno o varios sectores, y a cada uno de esos sectores pues les vamos a ir agregando sus diferentes componentes que forman parte de esto. Entonces, voy a tratar de ir lo más ordenado posible, pero el concepto fundamental entonces es de que el análisis tiene que ser un análisis organizado, donde cada uno de estos elementos tiene que cumplir con la normativa. Entonces, el conjunto en su totalidad tiene que cumplir con lo establecido en la norma, pero cada edificio en forma individual también va a tener que tener sus salidas, sus rutas de evacuación, tiene que cumplir con todos los requerimientos que tiene la NRD2, y a su vez cada uno de los niveles va a tener que cumplir, y lo mismo los sectores, y lo mismo cada uno de los ambientes. Entonces, vamos a tratar de ir ilustrando esto con este ejemplo. Yo lo voy a hacer a través del asistente NRD2, que es el software que les mencionaba, pero ustedes lo pueden hacer aquí con el formato de evaluación de Conred. Obviamente aquí solo está para un edificio y los diferentes niveles del edificio, y ustedes pues manualmente van a tener que ir verificando el cumplimiento de la norma. Entonces, en este caso, pues para mi proyecto yo tendría que insertar más líneas a esta hoja de cálculo para ir agregando los diferentes niveles de cada una de las torres, más los niveles del área comercial, más los niveles de los otros. Entonces, regresando al asistente, les indicaba que cuando ustedes entran a la página web del asistente, pues lo primero que van a tener que hacer es iniciar sesión, que se encuentra aquí en la esquina superior derecha. Y entonces aquí en la esquina superior derecha van a ingresar su nombre de usuario, su contraseña, y entonces van a entrar a esta primera página donde ustedes van a tener una serie de opciones que están disponibles.
el resumen de todos los proyectos que ustedes estén trabajando. En la sesión de la semana pasada vimos cómo crear un nuevo proyecto, cómo agregar un nuevo proyecto que se hace a través de este botón, crear un proyecto nuevo, o este de aquí abajo de agregar un proyecto, que los lleva a un formulario, y ese formulario pues le van a ir indicando las diferentes, van a ir dándole respuesta a las diferentes cosas que les está preguntando. Entonces esto ya lo hicimos nosotros, hicimos este ejemplo NRD2 y le ingresamos entonces los datos que son realmente los mismos datos que están en el formulario de información que pide Conred. Entonces ahora ya tenemos creado el proyecto, y a ese proyecto le teníamos que agregar los diferentes edificios. Si regreso yo aquí, ¿verdad? Entonces ya creamos el proyecto. El siguiente paso era agregarle los uno o más edificios, pero por lo menos un edificio al proyecto. Y para hacer eso, nos vamos aquí a la parte de gestionar el proyecto. Y entonces aquí nos vamos a gestión del proyecto. Y aquí en gestión del proyecto nosotros vamos a ver el nombre del proyecto. En este caso, en la sesión anterior nosotros le agregamos un edificio, ¿verdad? Para agregar edificios al proyecto, pues se hace clic en este botón de agregar edificio. Ya lo hicimos, ¿verdad? Agregar edificios solo era darle el nombre al edificio y ponerle la pendiente del techo y una descripción al edificio. Y aquí entonces podemos ver que ya tenemos agregado un edificio. Yo puedo agregarle al proyecto más edificios si el proyecto tuviera más edificios, pero en este ejemplo lo vamos a dejar con un solo edificio. Y en este momento nuestro proyecto no tiene módulos de gradas definidos, hay 0 módulos de gradas, no hay módulos de rampas y no hay puertas todavía definidas para el proyecto. No importa, poco a poco lo vamos a ir agregando. Entonces ahora vemos que ya tenemos creado el proyecto. A ese proyecto ya le agregamos un edificio. Y entonces ahora ese edificio, el siguiente paso era agregarle niveles. Y eso lo hicimos también en la sesión anterior, pero igual, ¿verdad? De aquí, de edificios del proyecto, nos vamos a gestionar el edificio. Y entonces cuando nos vamos a la página de gestión del edificio, pues vamos a ver que estamos en el edificio que se llama Flores 1 y ahora nosotros ya le hemos agregado 30 niveles al proyecto, al edificio, y vimos que los podíamos agregar manualmente a través del botón agregar nivel o podíamos generarlos, que fue lo que hicimos, ¿verdad? Generamos los niveles del edificio, todos estos edificios, perdón, todos estos niveles, con excepción de la torre 2, los agregamos por medio de este botón de generar niveles. Y entonces, solamente para ilustrar, les mencionaba que este es un proceso que es importante porque nosotros tenemos que poder ir modelando. El software tiene que saber cómo está modelado el proyecto. Y entonces, por si, solo como paréntesis, aquí en el menú superior, donde está su nombre de usuario, pueden hacer clic aquí en el manual del usuario. Les recomiendo que lo lean. Aquí el manual de usuario, pues los va a ir llevando paso a paso de todo lo que se tiene que hacer para ir creando un proyecto. Pero en este caso, entonces, ya agregamos todos los niveles desde el sótano 4 hasta el sótano 1
y del nivel 1 de la torre 1 hasta el nivel 25 de la torre 1, y luego nos haría falta ir agregando los otros niveles de la torre 2. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera agregar el nivel 5 de la torre 2, pues yo lo puedo hacer aquí con el botón agregar nivel, y entonces voy a ponerle aquí que este es la torre 2, nivel 5, le puedo poner cualquier nombre, realmente no importa. Las dos cosas muy importantes a tener en cuenta es que los niveles los tenemos que ir agregando de abajo hacia arriba. O sea, no puedo empezar agregando, por ejemplo, el nivel 20 de la torre 2 si no he agregado el nivel 19, porque el software nos pide que, perdón, permítanme un segundito. Perdón, ya estoy de regreso. Entonces aquí en el nivel que yo voy a agregar tiene que ya existir el nivel que está abajo. Entonces aquí le voy a decir que el nivel inferior es el torre 2 nivel 4. Esto es porque el software, lo van a ver funcionar ahí más adelante, tiene que ir tomando una serie de decisiones para ir aplicando la normativa. Y luego yo le tengo que indicar cuál es el uso principal de este nivel. Este es un requisito para poder aplicar la tabla 2 de la NRD 2. Y entonces en este caso es para apartamentos. Y luego este es muy importante. ¿Dónde evacúa este nivel? Entonces el nivel 5 va a evacuar por medio del nivel inferior. Es decir, voy a ir bajando. Si fuera el nivel donde yo voy a evacuar, pues entonces le pondría que se evacúa por medio de este nivel o por el nivel superior cuando es un sótano. Pero en este caso va a evacuar por el nivel inferior. Nuevamente esto es importante porque el software tiene que saber hacia dónde dirigir el flujo de las personas que van a estar evacuando. Luego me pide el nivel del piso terminado, que en este caso yo ya lo tenía calculado y es 15.40 metros. Y me pide la diagonal mayor, que en este caso es de 35 metros. No tiene dos salidas este nivel, entonces no es necesario definir la distancia en línea recta que separa las salidas, pero sí tengo que poner por lo menos 0 metros, ¿verdad? No lo puedo dejar en blanco. Me pregunta si este nivel es un sótano, no es un sótano. Me pregunta si este nivel es una azotea y no es una azotea. Y entonces ya le doy guardar y entonces ustedes van a ver que ahora el software pues ya me agregó el nivel 5 y de esta manera pues yo le puedo ir agregando el resto de niveles que tiene esta torre. Entonces, algunas de las características importantes que tenemos aquí es que cada nivel, entonces, tiene su uso principal, su nivel del piso terminado, su diagonal mayor, y en este caso, pues no le hemos definido ni sectores, ni recintos, ni otros elementos. Y vimos que si necesito cambiar algo, hay varias formas de hacerlo. Puedo yo editar el nivel, por ejemplo, si no fueran 15.40 los metros del nivel del piso terminado, pues yo puedo ir a editar y entonces aquí yo ya puedo corregir ese valor y lo puedo poner, por ejemplo, en 16 y le doy guardar y entonces eso pues me va a actualizar los datos que metí de ese nivel o si me equivoqué en cuál es el piso inferior o si evacúa por otro nivel, bueno, o lo puedo hacer directamente desde esta página y entonces yo aquí simplemente
pongo el valor correcto, 15.40, y hago todas las correcciones que yo necesite hacer acá, y aquí al final le doy actualizar valores. Entonces, como pueden ver, el software ya tiene una serie de datos calculados, pero como no hemos creado sectores ni recintos, ahorita ustedes miran, por ejemplo, que el ancho total requerido de gradas o el ancho total requerido de otras salidas está poniendo los valores mínimos que pide la norma, ¿verdad? Porque eso se lo calcula automáticamente el software. Y les calcula cuál es el número de salidas que van a necesitar para ese nivel, y ya les explicaré qué significa el número de salidas ajustadas. Pero, entonces ahora, si yo quisiera continuar con mi proyecto y agregarle a los niveles sectores, entonces yo ya puedo perfectamente ir agregándole los sectores. Entonces, por ejemplo, agreguemos un sector de estacionamientos al sótano 4. Entonces, yo estoy aquí en mi página de gestión del edificio y ahora quiero trabajar el sótano 4. Entonces, de la misma manera que hemos venido haciendo, si yo ahora quiero trabajar el sótano 4, me voy a ir aquí a gestionar el sótano 4. Y entonces, aquí al sótano 4, entonces puedo ver que no tiene ningún sector definido por el momento, pero aquí pues es muy fácil, ¿verdad? Yo le puedo dar agregar sector, y entonces este va a ser un sector de estacionamientos, y el uso principal de este sector pues es precisamente para estacionamientos. Le voy a dar su diagonal mayor. En este caso todavía no sé cuál es la distancia en línea recta que separa las salidas de emergencia, pero lo puedo dejar en 0. Y entonces ahora, si yo miro, ya agregué un sector y me está diciendo que este sector requiere una salida de emergencia y que tiene 0 salidas existentes, porque todavía no le he agregado salidas a este sector, y entonces por eso el software ya me lo está marcando en rojo, porque no tengo salidas definidas. Entonces, a este sector, pues yo le tengo que agregar los estacionamientos, los vestíbulos para gradas y elevadores, y los diferentes elementos que forman parte de esto. Entonces, nuevamente el concepto es el mismo, ¿verdad? Si al sector estacionamientos yo lo quiero trabajar, me voy al botón de gestionar el sector. Y entonces aquí, a gestión del sector, veo que todavía no tiene ningún ambiente definido. Y entonces, nuevamente, agregamos con este botón, ¿verdad? Agregamos un recinto. Y en este caso le vamos a agregar los estacionamientos, que su uso es de estacionamientos. Y teníamos, según lo que vimos acá, ¿verdad? 1800 metros cuadrados de estacionamientos. Entonces le vamos a agregar 1800 metros cuadrados. No tiene asientos fijos, entonces lo dejo sin asientos fijos. La diagonal mayor de este ambiente son 125 metros. Y entonces yo le voy a dar aquí guardar. Y entonces vamos a ver que ahora me sale ya un ambiente que tiene el uso de estacionamientos. Tiene el factor de 18.5, el área de 1800 metros cuadrados. Ya el software me calculó la carga de ocupación. Ya no le hemos agregado salidas, por eso me sale 0 salidas existentes. Y me sale que el número de salidas que requiero según la norma es de 2, y me sale en rojo porque todavía no le hemos agregado
las salidas. Entonces, si ahora yo regreso a la página de gestión del edificio donde teníamos el resumen de los niveles, entonces yo puedo ver ahora que el sótano 4 ya tiene un sector, ya tiene un ambiente que tiene 1.800 metros cuadrados, que tiene una carga de ocupación de 98 y que ahora en gradas voy a necesitar gradas de por lo menos 130 centímetros y en puertas voy a necesitar 110 y me está indicando que necesito por lo menos 2 salidas para la carga de ocupación. Y entonces fíjense algo interesante. Ya el nivel del sótano 3, sótano 2, sótano 1 y nivel 1 me indica que voy a necesitar 2 salidas. ¿Por qué? Porque la norma pide que el número de salidas se mantenga, ¿verdad? Entonces, si el sótano 4 requiere 2, automáticamente eso quiere decir que hasta llegar al nivel de salida voy a necesitar por lo menos 2. Entonces, como van viendo, el software poco a poco les va a ir diciendo cómo estamos y ya solo para terminar, entonces aquí en la página de proyectos yo ya podía pedirle un resumen al software y entonces aquí el resumen del proyecto me va a ir indicando, ¿verdad? Que ya tengo un edificio, que ya tengo niveles definidos, que ya tengo sectores definidos. Este sector, por ejemplo, requiere 2 salidas y ahorita le he definido 0, entonces me lo marca en rojo. Los ambientes que hemos ido definiendo y poco a poco pues el software nos va a ir generando todo lo que nosotros necesitemos. Entonces, yo creo que se nos ha acabado el tiempo para el día de hoy, pero si alguien tiene alguna pregunta antes de que terminemos la sesión de hoy. Bueno, si no hay dudas o comentarios. ¿Sí? Ingeniero. Sí, dígame. Una pregunta. Aquí le saluda Wendy Álvarez. Anteriormente, cuando uno subía en la plataforma de Conred, si llenaba uno los datos y se le olvidaba subir un dato, se borraba todo lo que uno había hecho. Acá en esta plataforma lo puede ir guardando uno poco a poco a la hora de ir gestionándolo. Sí, en este software. Exacto, en este software el asistente NRD2 lo va guardando y aunque le vaya saliendo errores, pues no importa, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, nos está saliendo en rojo el número de salidas requeridas, pero porque no le hemos agregado, no le hemos dicho todavía al asistente las salidas que tiene el proyecto. Pero sí, efectivamente queda guardado, ¿verdad? Todo lo que ustedes hacen queda guardado y pueden regresar en otro momento y no pierden nada. ¿Alguna otra consulta? Gracias, muy amable. Sí, Miriam. Gracias. Gracias. Para poder tener el video de hoy, la copia de hoy, ¿dónde la puedo adquirir? ¿O a quién poderla solicitar? Habría que preguntarle aquí para poderlo en el campus virtual donde se le habilitó, ahí está todo el contenido del curso. Esa información se les mandó al correo que ustedes nos proporcionaron y está en el campus de la página de Farusat. Ah, bueno, está bien, gracias. Sí, de todas maneras hay una serie de herramientas, ¿verdad? Yo les dejé varios documentos en la plataforma virtual de la universidad. Como les dije, el asistente, el software tiene ese manual de usuario que lo pueden leer para ir viendo paso a paso cómo ir agregando los datos. De todas maneras, en el peor de los casos, experimenten y les sale un error, pues les sale un error, ¿verdad? Solo me mandan un correo electrónico con el error que les haya salido para poder
asesorarlos. En teoría, el mismo software, si meten un dato que no se los permite, no les va a dejar seguir, pasar a la siguiente etapa. Y en el próximo módulo, pues vamos a ver todavía un poquito de teoría de lo que pide Conred para formar los expedientes, y vamos a seguir con el ejemplo para que vean cómo podemos ir revisando el cumplimiento de la norma. Entonces, no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Si no, pues entonces nos vemos en la próxima sesión, el próximo miércoles. Muchas gracias a todos.